Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Segunda de Tesalonicenses. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El título acá dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿no? Tesalonicense significa venciendo la legalidad, victoria sobre el agitar de la ley y la falsedad. ¿No? Eso significa victoria sobre el agitar de la ley y sobre la falsedad. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y vamos a leer ahí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice: y a vosotros que sois atribulados, en el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Alabado sea el Señor. Y habíamos leído ahí en Hebreo, que no me acuerdo dónde está, ¿no? sobre entrar en el reposo, ¿no? En el descanso. Gloria al nombre del Señor, que todavía queda, para el pueblo de Dios, todavía queda un reposo, un descanso. Y quería hablar sobre eso en esta mañana, para que nosotros... es un paso muy importante para que nosotros podamos edificar la iglesia local y para que cada uno de nosotros seamos edificados por Dios, ¿no? Porque Dios nos va edificando a nosotros a través de ser niños en Cristo. Ahora somos hombres espirituales, ¿no? Una nueva creación. Y es muy importante entenderlo. Todo está en el entendimiento. ¿No? Cuanto entendemos es cuanto mejor provecho nosotros le sacamos al Evangelio. Cuanto más entendemos. Y ese entendimiento viene cuando nuestros ojos del entendimiento son abiertos. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina la palabra y la entendemos maravillosamente, ¿no? Pero ya siempre decimos que cuando el Espíritu Santo nos ilumina en la palabra, entonces todos hablamos lo mismo. Tenemos la común fe, todos tenemos el mismo entendimiento, la misma interpretación, ¿no? No es que el Espíritu Santo a uno le da de una manera y a otro le da otra, ¿no? Lo que pasa es que por eso Dios se constituyó en la iglesia los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Porque si bien todos podemos ser iluminados en la palabra, ¿no? Pero son ellos los que tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos, ¿no? Aunque otro hermano pueda recibir alguna revelación, no está él para perfeccionar a los santos, sino que aquello a quien Dios puso, ¿no? Y bueno, y vamos a leer ahí en algunos pasajes de la palabra del Señor sobre el descanso. Gloria al nombre del Señor. En Éxodo 33, 14, ¿qué es lo que nos da descanso a nosotros? Éxodo, vamos a ir del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Éxodo, dijimos, 33, 14. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, y él le dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Gloria al nombre del Señor. Mi rostro irá contigo y te haré descansar. Alabado sea el Señor.
Y bueno, y ahí vemos nosotros que nuestro descanso comienza cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿no? Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, ¿no? Y entonces ahí empieza nuestro descanso, porque mirándolo a Él nosotros entendemos que la obra de salvación, de justificación, de regeneración, ¿no? La obra la hizo el Señor, ¿no? Y que nosotros solamente tenemos que aceptar eso, esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para una obra que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. No, nunca hubiéramos podido alcanzar la salvación, la vida eterna, la santificación, la justificación, el nuevo nacimiento. ¿No? Eso lo hizo el Señor. Y eso nosotros lo entendemos cuando miramos su rostro. Y cuando nosotros miramos el rostro del Señor, entonces descansamos. Descansamos y no tratamos, no procuramos nosotros de hacer esas cosas. Y hay un descanso que no es real. Ahí en el Salmo 55, Salmo 55, 6. Hay a veces que queremos descansar, pero el método que queremos usar es equivocado, que no es conforme a Dios, sino que nosotros, como decía mi esposa, estamos tan cansados de tantas luchas y pruebas que quisiéramos descansar de todo eso. Y entonces acá el Salmo nos habla de un descanso vano, digamos, que no vamos a descansar haciendo lo que dice el Salmo. Y el Salmo 155, 6 dice: ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría, ¿no? Es decir, huir de las persecuciones, huir de tantas luchas y pruebas que nos vienen, ¿no? Y el descanso viene mirando al Señor, mirando a nuestro amado Señor Jesucristo, poniendo los ojos en Él. No pensar que huyendo nosotros, escapando nosotros de las situaciones, nosotros vamos a descansar. Eso es un pensamiento equivocado, ¿no? Está linda la palabra, ¿vio? ¿Y quién me diese alas como a la paloma? Y volaría yo y descansaría. Pero no es de esa forma, no es anhelando, ¿no?, que los problemas desaparezcan, o que los hermanos desaparezcan, o que la iglesia desaparezca. No es la forma. La forma de descansar es mirando al Señor, poniendo los ojos en Jesús, ¿no? Pero con esa fe viva, ¿no?, con esa confianza viva, ¿no? Acuérdense que nosotros vemos la gloria del Señor a través de la Escritura, ¿no? Y ahí vemos la gloria en su resurrección, vemos la gloria en su crucifixión, vemos la gloria del Señor en su vivir humano, ¿no?, en su encarnación, ¿no?, en su muerte, en su sepultura. Todo, para nosotros todo eso es glorioso, como Él venció todo eso, ¿no? Entonces, mirándolo al Señor, poniendo los ojos en Él, empieza nuestro descanso ahí. Y el verdadero descanso está ahí en el Salmo 116. Salmo 116, hermano. Estamos yendo del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? Versículo 6 creo que es. Si alguien encontró. 116. Sí. Dice: Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Un poquito más, hasta el 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Vio? Ahí está. Vuelve, alma mía, a tu reposo, a tu descanso, ¿vio? Porque lo único que nos hizo bien a nosotros es el Señor. El único que nunca nos falló fue el Señor. Nunca. Él siempre estuvo presente en cada situación que nosotros hemos vivido.
Y Él nos hizo descansar, como diciendo, no te preocupes, déjamelo a mí todo esto. Yo me voy a hacer cargo de esta situación, ¿no? Porque Dios nos mira con misericordia. Dios nos mira con amor y con misericordia. Y así manifiesta Él su vida, su poder, ¿no? Entonces el verdadero descanso se encuentra en que el alma de nosotros, ¿no? Vuelve, dice, vuelve alma mía. ¿Por qué? Porque salió, se fue del descanso. Ya no tiene descanso su alma. Vuelve alma mía. Me encanta cuando David habla con su alma. No siempre le aconseja a su alma para bien. Siempre le lleva a descansar en Dios, a confiar en Dios, a alabar a Dios. Porque el alma de nosotros es un órgano que cuando no ha sido santificado completamente, no nos puede llevar a nosotros a equivocarnos de alguna manera. Porque ahí están los sentimientos, los pensamientos, ¿no? Ahí hay muchas cosas que necesitamos nosotros, necesitamos que sean santificados todo eso, para que nosotros no nos seamos engañados por los pensamientos y los sentimientos humanos, o los pensamientos y los sentimientos de un alma no santificada. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dice, nuestra santificación. Entonces, nosotros tenemos que hablar con nuestra alma, ¿no? Con nuestro ser, ¿no? Y decirle a Él, alma mía, ¿no? Dice, oh alma mía, ¿no? Vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, ¿no? ¿Por qué te enojas con Dios, alma mía, ¿no? ¿Por qué te enfadas con Dios? Bueno, Dios es amplio, ¿no? Dios es el hermano, ¿no? Dios es la iglesia, Dios es su palabra, ¿no? Dios es su espíritu. ¿Por qué nos vamos a enojar? Si lo único que hace Dios, utilizando todas esas cosas, nos hace nada más que bien a nosotros. Por lo menos a mí me ha pasado eso, hermano. Yo sé que a usted también. ¿Quién puede leer ahí en Isaías 14:43? Descansar, reposar, Dios. Estamos cansados, ¿no? Estamos cansados, estamos hartos. No solamente de lo que está afuera de nosotros, sino de lo que está dentro de nosotros, que no ha sido tratado. Por eso Dios quiere hacer una obra perfecta en nosotros. Y esta es la manera, hacernos pasar por las situaciones. Dios nos hace pasar por las situaciones para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él, que sin Él es imposible. Y cuando nosotros lo dejamos cargo a Dios, entonces descansamos. Señor, hágase conforme a tu voluntad. Señor, porque tú vas a hacer lo mejor. Dijimos Isaías 14:3. 3, versículo 3. 14:3 de Isaías. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieren servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Este ya es el versículo 4. Ajá. ¿Sigo? No, está bien. Entonces, vio, este mensaje no está dirigido a nadie personal, está dirigido a la iglesia. Porque la terquedad tenemos todo, ¿no? El desaliento, casi todo cuando nuestra alma no ha sido santificada, cuando la obra de Dios no ha sido hecha en nosotros todos enfrentamos las situaciones difíciles de la misma forma, ¿no? Con enojo, con terquedad, con bronca, con ira, con cansancio, todos enfrentamos. Pero cuando nuestra alma ha sido santificada por la palabra, por el Espíritu, y entonces sabemos que todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien, ¿no? Porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Porque fíjese que para que Cristo llegue a ser Jesucristo, Él tuvo que pasar por el dolor, Él tuvo que pasar
por el trabajo duro, ¿no?, de la redención, ¿no? Entonces ahora nos podemos entender cuando la palabra de Dios decía, ciertamente que de la copa que yo bebo vosotros beberéis. ¿Vio? Y eso a nosotros ahora nos tiene que causar gozo, de que estamos bebiendo la copa que bebió el Señor, porque estamos sufriendo, nuestra carne está sufriendo, pero sobre todo porque estamos siendo conformados a su imagen, estamos siendo conformados a Él, y nos tiene que dar gozo eso. Antes no lo entendía, como decía Nico, creo que decía, ¿no?, que cuando somos ya adultos, ahora entendemos que las situaciones difíciles que nos toca pasar es para ser conformados a la imagen de Cristo, como dice ahí en Romanos 8:29, creo que, o 28. Alabado sea el Señor. ¿Puede glorificar al Señor usted? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Puede decir amén al trato de Dios con nosotros? Que estamos de acuerdo con Él, que no resistimos su trato, que al contrario, que estamos de acuerdo a la manera en como Él nos trata. Amén, gloria al nombre del Señor. No nos rebelamos contra el Señor. Lo único que le pedimos es que Él nos dé, ¿no?, su poder para poder soportar todas esas cosas, ¿no? Amén. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que entrar en su descanso, ¿no? Porque leíamos, volviendo al versículo que estamos tocando del principio de 2 de Tesalonicenses 1:5, y vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros. Y ahí hablamos del otro reposo, ¿no? No todo va a ser. Ahora, si nosotros soportamos la tribulación, ¿no?, la persecución, soportamos lo que tengamos que soportar, ciertamente que literalmente vamos a entrar en el reposo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el día de la manifestación del Señor. Ahí nomás vamos a encontrar reposo en todo nuestro ser, pero nuestra alma puede estar reposando ahora, ¿no? Todo depende de cómo nosotros encaremos y entendamos, ¿no?, qué verdad grande que tenía el apóstol Pablo cuando decía que oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, qué verdad tan grande. Porque Pablo sabía que si ese órgano no hubiera sido despertado, desarrollado en la vida de los creyentes, ellos nunca hubieran podido entender por qué tantas luchas, por qué tantas pruebas no tenemos que pasar. Hay algún refrigerio de vez en cuando, pero como nosotros hacemos refrigerio una vez por mes, una comida todos juntos, que es como un alivio, ¿no? Bueno, ahora, por medio del descanso uno va perdiendo cosas. El descanso nos va la manera en que Dios nos lleva a descansar, en esa manera nosotros vamos perdiendo cosas. Y ahí en Isaías 28:12, hermano. Y ahí se pierde muchas cosas de la vieja creación, de la vieja vida, ¿no? Ahí vemos cómo es verdad que el alma se va santificando en medio de las luchas y de las pruebas. Isaías 28:12, si alguien encontró, hermano. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. ¿Vio? Vamos a leerlo un poquito más del primer versículo para entender el texto, ¿no? 18. 28 del 1. Sí, amor. Ay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como un turbión de granizo y como torbellino transformador.
como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre su cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron de la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Gracias, Lea. Fíjese, ¿no? Israel, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos la misma experiencia que ellos tienen, ¿no? Nosotros estamos tan llenos de vino y de sidra, como dice la palabra, ¿no? Y sabemos que esas son cosas de este mundo, ¿no? La sidra, el vino. Por un lado, el vino habla de las cosas del mundo, ¿no? De la manera del mundo, de la forma del mundo, de la vida del mundo. Veo que se embriaga el hombre con vino, y la sidra tal vez pueda referirse a algún conocimiento, ¿no? Que no es de Dios, ¿no? Que no es de Dios, que lo vuelve al hombre orgulloso, vanaglorioso, ¿no? Y han dejado ellos por haber errado. Dice que el sacerdote erró, el profeta erró, ¿no? Fueron trastornados todos ellos, porque claro, pusieron como su deleite, pusieron esas cosas. No hay lugar limpio, y ahí está. ¿No? ¿Cómo uno va a descansar en un lugar que no está limpio, higienizado, ¿no? Entonces dice, ¿a quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿No? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, es decir, ¿dónde está nuestro descanso? ¿No? En el Señor, en su palabra, en su espíritu. Ahí está nuestro descanso, en lo que está escrito en la palabra, ¿no? Y bueno, y ahí la palabra nos hace entender por qué tenemos que pasar por las situaciones, y entonces cuando pasamos por las situaciones no nos quejamos, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y entonces a los cuales él dijo, este es el reposo.
dar reposo al cansado. ¿No? ¿Cómo vamos a poder repasar nosotros si vemos que hay algunos que están trabajados, que están, ¿no? Tenemos que dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. No quisieron oír. No quisieron oír doctrina, no quisieron considerar reglón tras reglón. Eso en cuanto a los mandamientos ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos una palabra, ¿no? Que es una palabra de gracia, es una enseñanza de gracia, que nosotros tenemos que atesorar y tenemos que valorizar nosotros, y ahí nosotros vamos a descansar, ¿no? Y ahí nos está llevando. Si nosotros seguimos trabajando, si nosotros seguimos existiendo, si nosotros seguimos tratando, la iglesia nunca se va a formar, ¿no? Acá se necesita, o Dios necesita, la nueva creación. Y la nueva creación es sumisa, sumisa a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios necesita. ¿Cómo? ¿Dios necesita algo? Sí, Dios necesita. ¿Qué necesita Dios? Dios necesita un cuerpo para su Hijo, porque Él es la cabeza pero no tiene el cuerpo, ¿no? Entonces necesita un cuerpo y Él nos invita a nosotros, ¿no? Por medio del perfeccionamiento que nos dan aquellos que Dios puso, nos invita a que nosotros le edifiquemos un cuerpo. ¿Cómo se lo vamos a edificar? Primero tenemos que descansar, sabiendo que la obra la hace el Señor, la hace el Espíritu, la hace la palabra. No, pero ¿cómo trabaja la palabra? ¿No? Haciendo ver a nosotros lo que impide. Entonces, ¿qué impide? Bueno, cada uno se examina a sí mismo. Esto impide a la edificación, esto impide que la iglesia sea constituida. Entonces, ¿qué hago con eso? Me despojo. Si Él ya nos dio el lugar para que nos despojemos. Aleluya, gloria ¿No? a Dios. Entonces eso va a ser una realidad. ¿No? La iglesia tiene que ser un lugar donde todos los hermanos nos amemos con amor verdadero. Eso no significa que no vaya a haber algún error, algún deslice por ahí, porque todavía tenemos una humanidad que nunca será santificada, y que gracias a esa humanidad que no va a ser santificada nunca, ¿no? Nosotros podemos manifestar la vida de Cristo, podemos manifestar la misericordia, podemos manifestar el perdón, podemos manifestar hacia el otro que erró, ¿no? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora fíjese, no quisieron oír, dice. Ellos no quisieron eso, rechazaron todo lo que la ley les mandaba a ellos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, ¿vio? Mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito. Es que no hay otra forma que Dios pueda hacerlo, sino es honrando su palabra, honrando los méritos de Cristo, honrando ese plan que se trazó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Fíjese la manera en cómo que Dios se mantiene ahí firme. La humanidad cambia, ¿no? Ahora lo que era antes bueno, ahora es malo, ¿no? Pero lo que Dios llamaba bueno antes todavía sigue siendo bueno hoy, y perfecto. Y dice, será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñando, bueno, eso está bajo la ley, ¿no? Nosotros no somos de ese carácter. No podemos decir que los hermanos son así, de ninguna manera, ¿no? Nosotros manifestamos aquellas cosas que impiden porque el desconocimiento, también por alguna falta de fe, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Todo su tiempo. En algunos ya está crecida el entendimiento, la fe, pero otros están viniendo atrás. Entonces, los que estaban adelante de todo tienen que comprender, tienen que entender
que entender que hay que soportar al débil, ¿no? Hay que ayudarlo al débil. No hay que enseñorearse del débil, ni burlarse del débil, sino que hay que ayudarlo. Para eso Dios nos puso adelante, porque nos dio una capacidad para soportar, ¿no? Y cuántas cosas hay que soportar. Solamente una persona que alcanzó la madurez puede entender lo que hay que soportar, ¿no? Y Pablo tuvo que soportar dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Entonces ahí leímos Isaías 28:12, ¿no? Donde el descanso en el Señor nos hace perder la terquedad, el orgullo, la vanagloria, ¿vio? Porque descansar, ¿qué significa? Sentarse. Sentarse, sí, pero uno quiere hacer. Uno quiere formar parte, ¿no? Sentarse, descansar el Señor. Si el Señor quiere que yo me mueva, me voy a mover. Me voy a mover. El Espíritu. Y le puedo asegurar que cuando el Señor está en nosotros haciendo su obra, nos estamos moviendo continuamente. El Espíritu no es que nos va a mantener sentados, sino porque ve la necesidad que hay, ¿no? Ahí en Mateo, entramos 2 o 3 versículos en el Nuevo Testamento y ya terminamos, hermano. Ahí en Mateo 11:29. Sí, ¿alguien encontró? Amén. El 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es el yugo que nosotros... Porque todos tenemos el mismo yugo. No, pero cada uno tiene su... No, todo es el mismo yugo. ¿Cuál es el yugo? El yugo es el Evangelio. La carga es el Evangelio, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor nos transmitió a nosotros. Nos transmitió su Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. No, fíjese, la cruz. Él llevó sobre sí la cruz, ¿no? Su sufrimiento, ¿no? Fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Señor amado, Dios, manso y humilde. De mente, decía Pablo, ¿no? Humilde de mente, no teniendo más alto concepto de mí que el que debo tener, ¿no? Humilde y manso. Y está hablando de que nosotros somos humildes cuando nos apropiamos de toda la riqueza y la abundancia que Cristo nos ofrece por medio de su cruz, por medio de lo que Él ganó, ¿no? Eso es humildad. Humildad es aprender a vivir en la riqueza. Humildad es aprender a vivir en la abundancia. Eso es la humildad. No a vivir en la pobreza y en la escasez, sino a vivir en la abundancia de Cristo, en la abundancia de Dios. Entonces, aprended de mí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿no? De corazón, ahí está, de corazón, ¿no? Ahí en lo interior, en lo profundo, sentimientos, pensamientos, ¿no? Ahí habla de corazón, habla de pensamientos y sentimientos, ¿no? que son humildes. ¿Cuándo somos humildes? Cuando aceptamos la manera de Dios para llegar a descansar. ¿Cuándo somos humildes? Cuando aceptamos la manera de Dios para ser salvos, para ser justos. Eso es humildad. Humildad no es con la cabeza agachada, caminar con la cabeza agachada. Humildad es aceptar lo que Dios nos dio en Cristo, ¿no? Y aceptar lo que hoy somos nosotros, que somos una nueva creación. ¿Para qué estamos nosotros? Para edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo necesita su cuerpo. Porque de ese cuerpo va a salir la esposa. Si no hay cuerpo, no va a haber costilla. Entonces tiene que haber el cuerpo. Por eso aquellos que predican que Cristo viene pronto, yo les puedo asegurar que va a tardar bastante. Aunque la obra de Dios Dios la puede hacer rápida, ¿no? Pero hoy por lo que vemos, yo digo que Cristo va a tardar bastante para venir. ¿Qué va a venir a buscar? Ni el cuerpo está formado, ¿no? ¿Dónde está la esposa de Cristo?
¿no? Mirando arriba. No solamente mirando arriba, sino sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Bueno, esto es una interpretación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano, alabado sea el Señor, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese cómo en la Biblia habla de que mucho del alma y del descanso que necesita el alma, no habla del cuerpo, sino del alma que tiene que descansar, ¿no? Y en Hebreos 4:3 dice: por lo que hemos creído, entramos en el reposo. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Claro, pero ahora no está en su ira ya fue aplacada. No entrarán en su reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios ya se había acabado todas las obras desde antes ya. Gloria al nombre del Señor. Y el último versículo es Apocalipsis 14:13. Sí. Apocalipsis 14:13, un hermano. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, entremos en el reposo, entremos en el descanso. Nuestra alma está muy agitada. Y ayudémonos entre los unos a los otros, ¿no? Para que podamos, porque dice, leímos ahí en Isaías, ¿no? Que tenemos que hacer descansar al cansado. Tenemos que hacer descansar al cansado. Y nosotros tenemos que ayudar a esa persona, ¿no? Que está trabajada, que está harta, tenemos que llevarla a descansar. Pero si nosotros lo oprimimos, ¿no? ¿Qué descanso puede tener? ¿Y cómo le vamos a ayudar? Con el amor, con la vida de Dios nada más. No, muchas veces la distancia hace bien. Muchas veces la distancia hace muy bien, porque está con el Señor, ¿no? Y con el Señor es el lugar mejor. Entonces, tenemos que no solamente alcanzar la sabiduría, el conocimiento, sino tenemos que alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría no viene por medio del conocimiento solamente, sino que viene por medio de la experiencia. No, la sabiduría viene por medio de Por eso los viejos son sabios, porque son hombres con experiencia, ¿no? Por la vida que han llevado, ¿no? Son con experiencia y ellos tienen sabiduría, saben la manera, la forma, la conocen. La gente mayor, por lo menos se espera de ellos eso. Entonces, no solamente el conocimiento, sino la sabiduría, por medio de la experiencia. Nuestra experiencia con la vida, nuestra experiencia con el Señor. Él nos va a enseñar a nosotros. El único que nos puede enseñar relacionado a la vida es el Señor, porque es el autor de la vida, ¿no? Porque Él es el consumador de la fe. Por eso, hermanos amados, entremos hoy en ese descanso, confiando que todos estamos en la mano del Señor. Nadie está tirado en el piso, dando lástima. Todos estamos en su mano y Él nos sostiene a nosotros. Y bueno, y cuando veamos a un hermano pasar por situaciones, no nos aflijamos por eso, porque Él está en las manos del Señor, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros, no como un Padre amoroso y comprensivo. Por eso doy gracias al Señor. Terminemos leyendo el versículo que hemos empezado. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia, es decir, con nosotros. Ahora, fíjense que esto está hablando de futuro,
Pero nosotros sabemos que lo que vamos a experimentar en el futuro lo alcanzamos en el presente, por medio de la fe. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Gracias, le damos, Señor. Te invito a ponerse de pie, hermanos. Le mandamos un abrazo al hermano Gustavo y su familia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Al hermano Néstor, a su congregación, al hermano Fabio, que el Señor le dé salud, que pueda estar pronto con nosotros. A todos los hermanos que han faltado, el Señor les bendiga. A los hermanos que van a escuchar este mensaje de Misiones, de Santiago del Estero, bueno, de muchos lugares. Le mandamos un abrazo a todos, cada uno. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor amado, porque tú nos alientas cada día, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir permaneciendo en ti. Señor, queremos llevar tu carga. Señor, queremos llevar tu carga, Señor, para que otros puedan alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado por medio de los méritos de Cristo. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano, Señor. Lo declaramos en victoria, Señor. Señor, lo declaramos en el gozo del Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. 20 minutos.